En cada programa un cortometraje. Y de viva voz, la historia contada por sus creadores. Con ustedes, Cortoscopía. Todo empezó con una cámara en mis manos y el deseo de capturar el mundo con ella. Y en esa búsqueda empecé a soñar. Cerré los ojos y al abrirlos me encontré a mí misma, capturando el mundo. ¿Todo bien por acá? ¿Y aquí? ¿Todo bien? Empezamos en 3, 2, una historia a la vez. La misión del artista es recrear su ritmo, su desesperación. Añez Barda. Bienvenidos a una emisión más de su programa Cortoscopía. Yo soy Santiago Villarreal y nos acompañan el día de hoy Alejandra López y Carol García, directora y cinefotógrafa del cortometraje Eco. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Cabe mencionar que Alejandra y Carol son estudiantes de la licenciatura en Lenguaje y Producción Audiovisual de la Facultad de Artes Visuales y actualmente se encuentran en séptimo semestre, si no me equivoco. En séptimo. Genial. Pues, bueno, bienvenidas de nuevo. Muchas gracias. Y pasemos al cortometraje que nos convoca el día de hoy, Eco. ¿Cómo surge Eco? Bueno, Eco surge era para una materia de producción audiovisual. Primero nos juntamos, hicimos un equipo muy diverso, nunca habíamos trabajado juntos todos, conformado en su mayoría por puras mujeres. Cada uno hizo una propuesta para un cortometraje, una historia que nos interesara contar. Y pues yo propuse Eco, que en ese momento no tenía título. Tenía algo más o menos en mente a base de un show que vi, que era acerca de un niño que como que le hablaba a su mamá, que ya había fallecido, desde el closet. Entonces me llamó mucho la atención como esa interacción que él tenía con su mamá, que a pesar de que ya no estuviera, él la siguiera buscando. Entonces me empezó a sonar mucho con los casos de los familiares que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Y fue cuando nació la historia de Eco, que pues es de un papá que busca a su hija, pero que sigue como que en este duelo y que no ha llegado a esa aceptación de que ella ya no está con él. Es un papá que busca a su hija que está desaparecida. ¿Qué tan necesario era para ti, Alejandra, que los roles principales de la producción fueran ejercidos por mujeres? Pues creo que en la actualidad ya se está dando más importancia a la mujer en el cine y muchas veces no se ven a mujeres participando en este tipo de proyectos, o sea, como que no se les ve mayormente participando en el área de arte o en vestuario o en maquillaje, y es muy pocas las veces que vemos a una mujer productora, a una mujer directora, y también nos impulsaron mucho en la materia a que fuéramos mujeres dirigiendo, mujeres produciendo, y creo que eso fue lo que nos ayudó y nos impulsó a elegir estos puestos. Carol, tú fuiste la cinefotógrafa. ¿Cómo fue el proceso de dirigir, digamos, la conceptualización de la imagen, del tono de la imagen? Pues la verdad es que fue un trabajo de Ale y yo estar en constante comunicación para pues el día del rodaje, para la preparación de todo cómo se iba a ver. Estábamos pensando que sean como algo como que fuera melancólico. Los colores, se supone que el color es un poco más cálido, entrando después poco a poco tonos fríos donde se nota la ausencia de la hija.
Entonces, sí, la verdad es que fue me sentí muy bien trabajando con Ale, me dio mucha confianza y sí, la verdad es que fue un reto que yo soñaba y estoy aquí. Súper. Ahorita en el siguiente bloque vamos a tener la oportunidad de ver el cortometraje, pero hablando particularmente del proceso de preproducción, ya nos platicaste cómo surge la idea, cómo fue el casting, el trabajo de mesa, el diálogo del guión. Pues el casting fue muy largo, la verdad fue muy largo. Estábamos buscando para el papel de Ignacio a un hombre que se mostrara vulnerable y fue una tarea muy difícil. Nos topamos con actores muy buenos, pero que no nos mostraban ese lado vulnerable. Y duramos creo que como 2 meses haciendo castings hasta que nos llegó el casting de Gilberto, que fue el que hizo el papel de Ignacio. Y cuando lo vimos se me puso la piel chinita porque fue tan vulnerable y cuando lo vi es él, es Ignacio. Y no tenía como que algo muy específico como características físicas o cosas de ese estilo, pero cuando lo vi lo supe. Y él carga con el peso del corto, porque él está a cuadro prácticamente todo el cortometraje, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de transmitirle la idea, lo que estabas buscando? ¿Cómo lo fue aceptando? Al principio, con el primer casting, se les dio como una versión del guión que no se utilizó, que era un monólogo, que era de Ignacio hacia su hija, y hizo el casting con el monólogo y nos compartió que le fascinó, que le encantaba esa emoción, esa vulnerabilidad. Entonces nos ayudó mucho que se sintiera muy interesado por el proyecto. Y fue una persona muy accesible, muy flexible a todo. Incluso nos dijo que no tenía tanta experiencia con cortometrajes, que era de los primeros que hacía, porque él se dedicaba más al teatro. Entonces también fue como que trabajar esas emociones, porque a lo mejor a veces eran como muy fuertes, pero era más fácil bajarlas. Entonces ya le decíamos de que lo estás haciendo súper bien, pero hay que bajar un poco la intensidad, y él accedía a todo súper bien, entendió el tema de la mejor manera posible. Le di como que un trasfondo de la historia, cómo sería, cómo se llevaban Ignacio con Valeria cuando ella aún seguía en vida. Entonces él entendió todo al 100% y creo que desde un inicio eso nos ayudó bastante a trabajar el papel con él. Carol, ¿hubo química o cómo se dio la química entre la cámara, entre el encuadre y el rostro del personaje? Pues antes de iniciar a grabar, a veces hablaba con Ignacio y con Gilberto. Su personaje. Sí, el personaje. También le decíamos de cómo iba a estar la cámara, Ale le decía qué es lo que tenía que hacer, y él más que nada, pues como ya había estudiado el guión y todo eso, como que no siento que fue tan difícil crear como, sí, una conexión de la cámara y el personaje. Realmente fue muy fácil trabajar con él, entonces sí, no fue tan difícil esa parte. Súper, genial. Bien, pues si les parece, vamos a pasar a ver el cortometraje y ahorita regresamos para hablar de ciertas particularidades del corto. Volvemos en unos segundos. Y a continuación, pasamos a la proyección del cortometraje Eco. Mija, ya llegué.
Oye, pa, estaría bueno el martes caerle al mercado de tu casa. Todavía se pone la señora del aguacate, ¿verdad? Sí, mija, yo te acompaño. Tengo que comprar unas cosas que me faltan para la despensa. ¿Sí te gustó la pasta, vale? Claro, pa. Ya extrañaba tu sazón. Ay, tantos días con mamá. Me hacían olvidarlo. Hace tiempo que no como con tu mamá. Pero es obvio que el sazón mío es mucho mejor. Sí, Nacho. Lo que tú digas. Tendrá que decidir entre su amor por la música. En este verano, ven y conoce la nueva sucursal de Diablitos en San Miguel. ¡Ay, ya te dije que no me voy a casar con él! Yo amo a Emiliano. Yo quiero estar con el amor de mi vida. A solo semanas de las manifestaciones por el 8 de marzo, el día de hoy a las 10 de la mañana, se informó sobre el cierre de búsqueda de distintas personas desaparecidas. Entre ellas, Valeria Cantú, uno de los casos más reconocidos en el estado. Papá, ¿me escuchas? Papá, sigo aquí. Aquí estoy, papá. No te olvides de mí, por favor. No te rindas. Papá, aquí estoy, papá. Te amo. Gracias por continuar con nosotros en su programa Cortoscopía. Acabamos de ver Eco. ¡Wow! Felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Hablemos, si les parece bien, del proceso de duelo por el que tiene que pasar el personaje principal. ¿Cómo logran transmitirlo en el cortometraje? Bueno, para el proceso de duelo, yo siempre he pensado que todos vivimos un duelo distinto. Entonces, me llama mucho la atención el cómo los familiares pasan por este duelo a pesar de no estar seguros de que su familiar si sigue con vida, si no sigue con vida, si va a volver a casa. Entonces, creo que es un duelo muy distinto al que vivimos comúnmente.
Entonces, platicando con Joaquín, que es nuestro sonidista y nuestro editor, dije, bueno, que ese duelo y que esa como ansiedad, esa melancolía, esa nostalgia, tristeza, que se transmita a través de esto. Entonces, se hicieron distintas propuestas de montaje, del montaje sonoro, y también de las acciones que haría Ignacio para poder mostrar como que su duelo es distinto y que no lo está tomando como tal una pérdida. Ya que mencionas, Alejandra, el sonido en el cortometraje, ¿cómo fue pensado el diseño sonoro? Te pregunto porque está la voz de la hija de fondo y luego está la batucada, está la televisión de fondo. O sea, hay varios elementos que tienen que ver con el sonido que nos van guiando hacia una historia, hacia una narrativa. ¿Cómo lo pensaron? Bueno, Joaquín fue el que me hizo esa propuesta. Me hizo una propuesta sonora impresionante. Me la hizo en un Canva y de ahí me hizo como que editó como que un clip de una batucada, más de un noticiero, más de voces de niños, voces de adultos. Hizo una mezcla que la escuchamos la primera vez y a todos se nos puso la piel chinita. Entonces dije, estaría chido implementar tal cual esa propuesta en el cortometraje, que nos ayuda como que a ver esta ansiedad, como que ya le está cayendo el 20 de que Valeria no está, de que te está haciendo estas cosas, pero que todavía no estaba consciente de esa pérdida. Entonces, a través de ese montaje vimos como que Ignacio ya estaba sintiendo una ansiedad a tope. Pienso en este momento del corto en donde el personaje está frente al televisor y está escuchando que paró la búsqueda de su hija y es como si estuviera recibiendo golpes de realidad y lo vemos a través del montaje que también tiene relación con la batucada. Me parece que está muy bien ejecutado, pero ¿cómo llegan a eso? Joaquín fue el que me hizo esta propuesta. Se quiso empatar junto con el sonido, el montaje sonoro que también teníamos en mente. Entonces nos fuimos a grabar a la marcha del 8 de marzo. Hicimos grabaciones ahí, se seleccionaron los clips. Igual hicimos distintas tomas de Ignacio levantándose de la sala, Ignacio caminando, tambaleándose, etc. Entonces él hizo como varios montajes para ir empatándolo junto con el sonido. Y ya fueron distintos cortes, se fueron descartando clips, seleccionamos diferentes momentos de la marcha y ya fue como que él mismo le fue dando como que todo ese montaje empatándolo junto con el sonido y fue cuando quedó de esa manera. Me súper encantó, nos encantó a todos. Fue una propuesta que dijimos, bueno, Joaquín, porque la verdad se la estaba volando con las propuestas que nos hacía. Justo después de ese momento, cuando pareciera que el personaje principal está asimilando el cierre del ciclo, pasamos a un momento, Carol, en donde él está, pareciera en un cuarto oscuro, pero está escuchando el eco de su hija que le habla, que le dice, papá, aguanta, resiste, y también lo vemos a través de una luz. ¿Cómo fue el cambio de iluminación en el transcurso de todo el rodaje hasta llegar a ese momento? Pues la verdad fue muy difícil el cambio de iluminación por muchas cosas. La primera es que se fue la luz en la plena producción. Entonces estábamos pensando que sí, o que se había ido la luz o que incluso las lámparas las habíamos descompuesto. Entonces ya estábamos muy nerviosos con eso y todo eso. Pero luego supimos que fue que rebotó una pastilla. Entonces pues aún así en la toma no había luz, entonces con las mismas lámparas que tenían batería, pues hicimos esos rebotes de luz y para hacer la oscuridad pusimos una tela y cubrimos al personaje alrededor de tela negra, entonces fue como para el personaje fue como una realización, un trance de estar hablando de la realidad
y de él teniendo esa esperanza de poder encontrar a su hija. En medio de la oscuridad hay rayitos de luz, ¿no? Pareciera un poco que eso es lo que nos están diciendo. Alejandra, tú que tuviste la idea original de esta historia, ¿has experimentado una pérdida? ¿O cómo fue, cómo se dio la familiaridad entre la historia y tú? Ok, pues yo viví como un proceso de duelo muy fuerte. Yo perdí a mi mamá cuando estaba muy pequeña. Entonces la perdí cuando tenía como 12, 13 años. Y eso me ayudó a ver la vida de maneras que a esa edad era como que muy difícil para mí, pero me ayudó como a madurar, a ver el duelo con mi papá, a ver el duelo con mi hermano, ver cómo los tres estábamos pasando duelos muy distintos. Entonces creo que eso me ayudó a entender más y a empatizar con el duelo de otras personas. Y que te lleva a querer presentarlo en pantalla, ¿no? Yo mismo he pasado por un proceso de duelo y bueno, no es lineal, ¿no? O sea, tiene sus momentos. Bueno, pues agradezco y agradecemos todos el que pues hayas y hayan producido este cortometraje, de hayan hablado de un tema tan sensible, tan fuerte y tan importante que se debe tocar, que se debe abordar, presentar. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que sigue para ustedes? Digo, son todavía estudiantes de la licenciatura en Lenguaje y Producción Audiovisual, pero ¿cómo se piensan en un futuro a corto plazo? Es una pregunta muy difícil porque creo que en el momento en el que estábamos haciendo ECO, ni siquiera yo me imaginaba esto, ¿sabes? Creo que el futuro es como muy incierto. A lo mejor yo me puedo imaginar ni siquiera ejerciendo, pero a lo mejor sí voy a seguir ejerciendo, no sé. Siento que no tengo como que algo muy planeado, pero espero seguir dirigiendo. Me gustaría seguir desenvolviéndome, seguir experimentando, seguir con proyectos de este tipo, porque creo que es muy importante continuar con proyectos para darle voz a las personas que se les está quitando esa voz. Carol. También en mi caso tampoco tengo algo planeado, pero siempre me había gustado ser directora de foto, entonces me gustaría aprender más de eso, desarrollarme más y también descubrir en otras áreas cómo me va y seguir aprendiendo, entonces sí. Bueno, algo que no se ha dicho para ir cerrando es que el cortometraje ECO estuvo en la selección oficial del Festival de Cine Dulcísimo Ovario en Pachuca. Muchas felicidades por ello. Muchísimas gracias. Sin más, bueno, agradecemos que se hayan quedado con nosotros, agradecemos la presencia de Alejandra, de Carol. Muchísimas gracias. Esto es Cortoscopía.